Y sí, vamos a tomar contacto después contigo, pero tenemos en este momento en estudio a Marcelo Valdebenito, coronel en retiro de Carabineros. ¿Cómo está, Marcelo? Muchas gracias por acompañarnos ahora en la tarde en vivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría saber si efectivamente se trataría de una banda delictual, porque en menos de 2 semanas hemos tenido varias ocasiones en donde hay delincuentes que utilizan el mismo método, roban los cajeros automáticos, en algunos casos no alcanzan, pero efectivamente utilizan barricadas, miguelitos y además esta máquina de gas. Esto claramente uno podría decir que podrían estar vinculados estos hechos delictuales, independiente que se trate de comunas diferentes. No, claro, lo que pasa es que una banda delictual a una organización delictual. O sea, ahí hay un cambio. ¿Por qué? Porque aparecen registros de operaciones nuevas. Roban un auto, aparece alguien que activa, sabe manipular el gas, saben el dato del cajero, que tiene mayor recaudación de dinero a producto del ilícito. Y lo que parece más curioso, no sé si tú recuerdas, que los últimos episodios en similares características siempre ocurrían en el sector oriente. Podíamos deducir que se robaba donde se presumía había mayor dinero. Hay más de 7.600 cajeros automáticos de diferentes categorías que pueden cargar entre 80 a 120 millones. En este caso particular son 100 millones, o sea, era de una capacidad promedialmente muy alta. Claro, la semana pasada eran 80 millones, o sea, es decir, estamos hablando de un rango, de una cantidad de dinero suficiente para poder tener a todas las autoridades policiales investigando el paradero de los responsables también. Claro, ahora yo, fijándome un poco en la responsabilidad atribuible, yo diría, mira, hay un delito que es robar auto. Pero ¿cómo roban auto en 2 días donde los ocultan? En circunstancias que esos autos de alta gama deberían tener un localizador GPS. Claro. Pero no sabemos si el localizador ellos los desbarataron. Bueno, finalmente llegan a cometer el delito, pero lo hacen 2 días después. Entonces la fuga o la programación con esos automóviles tiene que tener un radio muy corto, 10 kilómetros, 8 kilómetros. Podría decir que los ladrones viven muy cerca de donde robaron. Y quizás por eso se preocupan que la explosión no sea tan fuerte, porque hoy día en la mañana lo que veíamos es que se había cortado el suministro eléctrico previo a esta explosión de la máquina de gas. Sabemos que si hubiese estado el suministro eléctrico funcionando podría haber provocado una explosión importante. Entonces, en ese sentido, claro, como lo que pasó en Meix, pero efectivamente eso no sucedió. Entonces, uno tiende a pensar que quizás viven bastante cerca o actúan en sectores aledaños en donde cometen el delito. Hay algo bastante interesante. Si tú te das cuenta que siempre usan este tipo de carga por gas, se desbarata toda la infraestructura. Y uno podría decir, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo para poner un negocio que tiene 100 millones de pesos, ¿tú lo pondrías en una infraestructura tan débil? Quizás no. La norma que regula los cajeros lleva 10 años. 10 años. Tú comprenderás poco que tiempo, en realidad. Sí, lo que pasa es que en 10 años el delito pasó de ser una sustracción del cajero, un arrastre del cajero, un tirón del cajero, y en los últimos 10 años, ¿cuál es el método que se repite? El gas. Entonces uno podría decir, esta norma regula una seguridad que impida que se opere con un gas. No, porque se quedaron en el tirón por arrastre. O sea, también hay responsabilidad, usted dice, de los parlamentarios que tienen que de alguna manera evaluar estos protocolos y también la capacidad de otorgarle un delito a una persona que efectivamente ocupe estas máquinas de gas para poder cometerlo. Claro, yo creo que cada instalación de un cajero automático con esta recaudación producto de un delito, 100 millones, 80 millones, tiene que tener una evaluación de la carga crítica de inseguridad que tiene ese cajero para poder añadirle seguridades especiales que impidan o desbaraten o anulen el delito. Por ejemplo, hoy día nos encontramos que en la operación se determinó de que no le pusieron la tinta. O sea, después de este delito, si no tenemos el número de serie, podríamos durar de toda la cadena de suministro del cajero automático, de quien lo cargó, de quien no habilitó la tinta, de quien activó el cajero después de haberlo cargado y la empresa transportadora de valores. O sea, si tú me preguntas a mí, en esta seguidilla de delitos que se atribuyen a la misma compañía o al mismo banco, eso me llamó mucho la atención, porque hay que decirlo, en estas 2 semanas los bancos o los cajeros automáticos que trataron de robarse eran Banco de Chile. ¿Tiene algún vínculo? ¿Por qué? ¿Es más fácil quizá robar ese tipo de cajeros automáticos o tiene que ver con las personas que trabajan justamente en estas sucursales? Es difícil atribuir la responsabilidad. La ley dice que el banco es el responsable, pero cuando el banco instala un cajero automático hay un operador, que es otra institución,
y ese operador se abastece de otra institución que es la que traslada el dinero. Y finalmente trabajan con empresas externas. Claro, entonces cuando tú quieres llegar a quién se equivocó o quién es más responsable uno que el otro, definitivamente yo voy por la idea de que si hay una carga crítica de riesgo no debiera haber un cajero automático. O finalmente decir hasta qué hora opera para prestar un auxilio en dinero efectivo a la población el cajero. Yo creo que nadie necesita retirar dinero después de la 1 de la mañana y nadie retira dinero después de las 5:30 de la mañana. Entonces uno podría decir, vamos a poner un robusto sistema de construcción, inhabilitación para delito entre tal y hora y nadie va a poder retirar dinero entre esas horas. ¿Sabes lo que a mí me llamó la atención también? Porque conversábamos con nuestro compañero Julio Ahumada, que estuvo en el lugar de los hechos durante la mañana, y le preguntábamos, ¿había alguna autoridad policial o quizás una persona de seguridad del propio supermercado que estuviera cuidando, resguardando la seguridad? Porque en este caso, al final los testigos decían que no lo vieron y llama la atención porque había un cajero y no había nadie que estuviera mirando que efectivamente no ocurra un delito, considerando que las últimas semanas se había repetido mucho esta situación. Bueno, uno debe pensar de que las cosas funcionan bien, pero frente a un delito, en el detalle de la comisión del delito puede haber información privilegiada. Entonces, la reja puso poca resistencia, el acceso de los vehículos no había nada que lo obstaculizara. Entran a la instalación, desbaratan la reja de protección de acceso al supermercado, viene otro operador, le pone el gas, y estamos. ¿Cuánto se demora eso? Son varias personas involucradas en este delito, ¿ah? O sea, sin duda da para hablar de una banda o una organización y llama la atención porque ¿cómo es el trabajo que realizan ahí las autoridades policiales para poder intentar dar con el paradero al menos de estas personas? Teniendo en cuenta que si es que de verdad hubiese sido una explosión grande, hubiésemos puesto en peligro a todas las personas que viven en sectores aledaños. Ustedes ya averiguaron. Los periodistas son los primeros agentes de información. Entonces se cortó la luz, se cayó el sistema, no había suficiente respaldo, no hay cámara, las personas obstaculizan su rostro. ¿Qué posibilidades tenemos? El genético. Ya, pero ¿qué genético? Se venían con guantes, muchos de ellos usan overoles. Entonces no es el crimen perfecto, porque yo les quisiera decir que si ellos no tienen una pronta solución a emplear o reutilizar los 100 millones, también pasan a ser sujetos de interés para otras bandas criminales. Es como, ¿quién le roba a quién? Entonces, si yo tengo 100 millones y otra banda organizada con mayor poder de violencia se entera, va a querer arrebatarle este esfuerzo que hicieron en robar los 100 millones. Sí, de todas maneras, bueno, vamos a tener que estar atentos, sobre todo, al trabajo que realicen de parte de las autoridades policiales. Me gustaría darle las gracias por habernos acompañado en este momento en la tarde en vivo. Marcelo Valdebenito, coronel en retiro de Carabineros, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.